personas que nos acompañan hoy en esta presentación de la Administración de la Seguridad Social. En nombre del presidente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, el maestro Zoé Robledo Ablurto, y por supuesto de nuestro querido secretario general, el maestro Velarca Hernández, me es muy grato darles la bienvenida a esta presentación del documento de trabajo denominado Análisis comparado de los sistemas de seguridad social del continente americano, el índice de universalización de la seguridad social. Agradecemos infinitamente a Social Protection, la red global más importante de profesionales en protección social, que nos brinde las facilidades de su plataforma para organizar y realizar este evento. Muchas gracias también a todas las personas que trabajan allí. Agradezco también a las y los colegas que nos acompañan en esta sesión, en esta 44ª seminario permanente de bienestar de las Américas. A Gabriela Mendizábal Bermúdez, investigadora de la Universidad Autónoma de Morelos, experta en seguridad social, y a Humberto Sotela Rosa, oficial de Asuntos Sociales de la Unidad de Desarrollo Social de la sede subregional de CEPAL en México, quienes aceptaron comentar el documento y siempre han colaborado con nosotros con mucho gusto. Muchas gracias. Por supuesto, agradezco a los autores del documento, a Krishna Kuchkatla Méndez, antiguo investigador de la CIS, quien actualmente labora en UNICEF en Europa, y por supuesto a Miguel Ángel Ramírez Villela, quien sí está aquí de manera presencial junto a mí, jefe de la visión, director de proyectos acá en la conferencia, investigador, experto en seguridad social también. Bienvenida y bienvenidos, de verdad, muchas gracias por acompañar. Debo aceptarlo, que me llena de orgullo, de verdad que me llena de orgullo, poder presentar hoy este documento de trabajo realizado en casa, con base en el trabajo y la dedicación de nuestras y nuestros investigadores y por supuesto con el apoyo de colegas revisores. Como siempre le gusta a nuestro querido secretario general, les comento que ya desde hace muchas décadas se imprimió en las declaraciones y resoluciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social la necesidad de generar estadísticas y mediciones para poder mejorar la seguridad social. Desde la resolución número 14, en la primera conferencia de 1942, se mencionaba que es necesario proceder a la unificación de las informaciones estadísticas, a fin de que las mismas sean internacionalmente comparables. Ahora ya en la última resolución que tenemos, la 115, de la Declaración de los 80 años, aprobada por unanimidad aquí en la conferencia el año pasado, se habla de fomentar la cooperación, el intercambio de experiencias y buenas prácticas y de fomentar también la transparencia para... Como verán, a todo esto puede contribuir este gran documento que vamos a presentar hoy. Y bueno, no sobre comentar que el índice se enmarca en dos de las líneas generales de trabajo que tenemos aquí en la conferencia este trienio. La primera es generar sistemas de información y la segunda es generar el informe americano de seguridad social. Este documento es la primera parte de este informe que en breve esperemos podemos estar publicando. Estaremos presentes y estemos pendientes. Sin más, vuelvo a agradecer a quienes están presentes hoy con nosotros, ya sea de manera presencial o a distancia, y vamos iniciando. El evento, como dije, es coorganizado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y socialprotection.org, y está enmarcado en la segunda edición de los diálogos de alto nivel. Agradecemos infinitamente el apoyo de todo el equipo técnico para ello y damos la bienvenida calurosa y efectiva a todas las personas que nos acompañan por las diversas vías de conexión. Si quiere así la siguiente lámina, por favor. Next one, please. Yeah, next one. Oh, entonces, vamos a las cosas técnicas. La sesión está siendo grabada para todas las personas que nos escuchan. Tenemos subtítulos en Zoom. Pueden ustedes picarle a el icono de la doble C. Tenemos también un chat box para que puedan todos y todas ustedes subir sus comentarios o a lo mejor subir algún vínculo. Y también tenemos un iconito especial para las preguntas que quiera hacer nuestro auditorio. Eso, por favor, háganlos en el iconito que se parece a ese signo de interrogación que está ahí. Y, por supuesto, interactuar con nosotros y con socialprotection.org, iniciando su sesión en X y usando el hashtag que aparece en pantalla. Siguiente, por favor. Tenemos traducción simultánea al portugués y al inglés.
Nosotros vamos a hablar en español, pero tenemos esas dos traducciones. Pueden ustedes escoger el idioma que van a escuchar a través de la transmisión, picándole el iconito que parece un mundo en la parte inferior de su pantalla. Siguiente, por favor. Y bueno, estas son las personas que nos van a acompañar hoy. Básicamente ya les dije sus nombres, ya les saludé, ya las agradecí, pero lo importante es decirles que tenemos una sesión programada de 90 minutos más o menos. Primero, los autores presentarán el documento de trabajo, luego cada una de las personas comentadoras, Humberto y Gabriela, tendrá 10 minutos para hacer lo propio, a lo que los autores podrán después replicar. Tendremos un espacio para preguntas y respuestas y después concluiremos con un resumen de 5 minutos. Em, bueno, sin más, les voy a dar la palabra a los autores que nos acompañan hoy, se los voy a presentar. Empecemos con Krishna Kuchkatla Méndez, que nos acompaña en línea. Es un investigador especializado en políticas sociales, enfocado en temas de protección social. Tiene experiencia en métodos cuantitativos y cualitativos, los cuales utiliza para diseñar e implementar proyectos de investigación complejos. Actualmente trabaja como consultor en el Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF, analizando políticas familiares y desarrollo infantil en Europa. Antes de esta posición, trabajó como investigador y coordinador de proyectos en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, donde diseñó e implementó proyectos de investigación, publicaciones y conferencias sobre temas de seguridad social en las Américas. Krishna tiene una maestría de estudios en estudios de población por el Colegio de la Frontera Norte acá de México y actualmente está estudiando una maestría en política social internacional y política pública en la London School of Economics and Political Sciences allá en Londres, Inglaterra. También nos acompaña el otro autor, que es Miguel Ángel Ramírez Villela, que está sentado aquí a mi izquierda. Muchas gracias, Miguel. Miguel Ángel Ramírez Villela es jefe de la división o director de proyectos en la Dirección Ejecutiva de Proyectos de Investigación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social desde 2020. En esta posición es responsable de la coordinación y ejecución de proyectos de investigación y asistencia técnica a instituciones de seguridad social. Antes, ocupó el cargo de investigador en políticas públicas en la misma institución. Es licenciado en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y maestro en Ciencia Política por el Colegio de México. Se ha desempeñado como consultor en política social, ha sido autor y coautor de diversos documentos especializados en materia de seguridad social en el continente americano y además ha supervisado la publicación de más de una docena de documentos de análisis aquí en la conferencia y coordina el Seminario Permanente de Bienestar de las Américas. Pues bienvenidos, queridos colegas y amigos. Estoy muy orgullosa de esto. Les cedo el uso de la voz. Tienen 30 minutos para presentar su documento. Adelante. Muchas gracias. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Listo, Krishna. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a la conferencia Social Protection y a Vanessa, Miguel, Humberto y a Gabriela que nos apoyaron a comentar. Voy a presentar. La edad siguiente, por favor, Miguel. Vamos a presentar el índice de seguridad social. La presentación va a ser breve. En media hora vamos a resumir desde el contexto, la discusión conceptual, la metodología, los resultados, discusiones, implicaciones, así como la agenda de investigación futura que surge de este proyecto de investigación. ¿Le hace la siguiente, por favor? Ok. Bien, primero, esta investigación se inserta en un trabajo más amplio que busca entender los cambios y continuidades de los sistemas de seguridad social en las Américas. El reporte, el working paper que vamos a presentar ahora, los resultados, pertenecen a la primera parte, que tiene que ver con qué pasó antes de la pandemia, y la otra parte de la segunda y la tercera parte de la investigación, que tiene que ver con los cambios y transformaciones que pudieron
o no pudieron tener los sistemas de seguridad social en el corto y el mediano plazo, están aún, se están trabajando y se publicarán después. Ahora bien, continuamos. ¿Qué hay en la discusión conceptual? ¿Qué es lo que subyace detrás de estos indicadores? Es lo siguiente. Primero, se parte de la idea de que, bueno, del hecho de que la seguridad social es un derecho humano que busca proteger de manera general, busca proteger y subsidiar el ingreso, así como proveer asistencia médica. Otro punto importante es que este derecho humano se instrumentaliza en 9 grandes beneficios que se establecen en 1952 en el convenio 102 de la OIT, denominado normas mínimas de la seguridad social. Y asimismo, a nivel país, esto se instrumentaliza a través de sistemas contributivos y no contributivos de la seguridad social. Otro elemento a considerar que consideramos para la construcción, para la elaboración de este índice, fue el enfoque multidimensional que que ha propuesto la OIT. Esto radica en lo siguiente. Primero es que se entienden 3 grandes conceptos, se proponen 3 grandes conceptos: el alcance, la extensión y el nivel de la seguridad social. La primera tiene que ver con los beneficios que tienen las personas. La segunda tiene que ver con cuántas personas ejercen efectivamente este derecho o este beneficio de la seguridad social. Y finalmente, el nivel, que se refiere a si el monto, si el beneficio es suficiente. El índice de seguridad social busca dar cuenta de este enfoque multidimensional. El índice que trabajamos en la conferencia fue un índice que le denominamos índice de la universalización de la seguridad social. Entonces, eso quiero como enfatizar un poco o detallar cuál es la noción de universalización que tienen este proyecto. Primer punto es que la primera noción es una noción que se conoce como maximalista. ¿Qué significa esto? Que se busca no solo la cobertura masiva de la población, sino que además se busca que los beneficios sean los adecuados y también que se considere la equidad. Esa es la primera noción. La segunda es que se tiene este índice se inscribe en una noción funcional que significa que se puede lograr la universalización a través de distintos programas o regímenes de seguridad social. Esto es útil sobre todo para estudiar países con sistemas de seguridad social con alta fragmentación. Finalmente, en esta investigación, la universalización se entiende como un proceso mediante el cual una política y un conjunto de ellas adquiere características propias de la universalidad. Muy bien, dicho esto, avanzamos. Muy bien, gracias. En el 2020, se elaboró el informe de Seguridad Social y Bienestar en las Américas. En este informe buscamos medir el progreso de la seguridad social. Humberto estuvo con nosotros, apoyándonos también, y el propósito en ese momento era construir un conjunto de índices, de subíndices, para después construir un índice agregado que diera cuenta de la presión que tienen los aspectos demográficos y del mercado de trabajo en los sistemas de seguridad social. Punto número 1. En la cobertura daba cuenta de la cobertura que se tenía en pensiones y en salud. Y en la efectividad queríamos medir qué tan efectivo era, bueno, la seguridad social en reducción de la pobreza, en la reducción de la pobreza.
en las Américas. En ese momento elaboramos el índice utilizando una técnica muy común en la literatura y para 19 países. Tenía dos grandes limitaciones. La primera era conceptual, porque una vez que unimos los tres subíndices dentro de este gran índice, la capacidad explicativa reducía y además que era un índice un tanto intuitivo, poco intuitivo, perdón. Eh, la otra limitación era una limitación técnica que tenía que ver con algo que se conoce como relatividad. ¿Esto qué significa? Que construimos los índices con base en los resultados mínimos y máximos de la misma muestra. ¿Qué significaba esto? Que una vez que metíamos otro país, el índice se modificaba y teníamos valores distintos. Eh, la última limitación fue que solo estudiamos la salud y las pensiones. Decidimos platicarles esto porque justo el propósito de esta nueva propuesta es intentar hacer el esfuerzo de eliminar, de reducir estas limitaciones. La primera limitación y para la estrategia que utilizamos para eliminar estas limitaciones o reducirlas un poco fue emular la estrategia del Índice de Desarrollo Humano. Esto lo ha propuesto la OIT, lo han propuesto otros autores, cómo podemos saltar o transicionar a esta técnica o a esta metodología, estrategia metodológica más bien, para tener un índice más intuitivo, más ágil, más práctico, fácil de entender y de replicar. Quizá una de las cosas más valiosas de utilizar esta metodología es la siguiente, que utilizamos límites ideales, máximo y mínimo. ¿Qué significa esto? Que ya no comparamos a los países contra ellos mismos, utilizando la misma muestra, sino comparamos a los países contra un límite máximo y mínimo, contra un ideal. Entonces aquí viene la otra pregunta, ¿qué es un valor ideal en términos de seguridad social, ¿no? ¿Cuál es el máximo, cuál es el mínimo? Hablando de la cobertura, el ideal sería el 100%, ahí es más fácil. Hablando del gasto en seguridad social, se hace un poco más complejo porque ¿cuál es el ideal? ¿Cuál debe ser? Con respecto del valor mínimo, la misma literatura habla o lo que se ha utilizado es que se hace un promedio, se busca un valor mínimo en donde que básicamente alguna sociedad viva con eso. Esa fue la estrategia que utilizamos y aunque nos permitió construir un índice más intuitivo y reducir la relatividad, surgen otras dos limitaciones. La primera limitación es que los subíndices que construyen el índice tienen el mismo peso. Todas las dimensiones de análisis tienen el mismo peso. La segunda es algo que se conoce como sustituibilidad. Es decir, que un resultado bajo en una dimensión de análisis puede compensar un resultado alto en otra dimensión de análisis. Muy bien, le das adelante, Miguel, por favor, para finalizar esta sección de la presentación y pasar a los resultados y a la discusión. Les voy brevemente, vamos a revisar qué dimensiones y qué indicadores utilizamos para construir este índice de universalización de la seguridad social. Primero, la dimensión del alcance que hicimos utilizando las ramas de la seguridad social, las 9 ramas que menciona la OIT. Por falta de información, solo se incluyeron 8 ramas y esa es la primera dimensión de análisis, el alcance de la seguridad social. ¿Cuántas ramas de las que menciona la OIT tienen los países que estudiamos? La segunda es la extensión de la cobertura efectiva, el número de personas que efectivamente acceden a estos beneficios.
Y la tercera dimensión es eh, el nivel. Aquí quiero enfatizar en algo y detenerme. Medir la suficiencia, es decir, si alcanza los beneficios, si es suficiente para proteger el ingreso de las personas, pues aún es una tarea pendiente medir cuál es la suficiencia. Para esta edición de esta investigación, utilizamos el gasto en seguridad social como una variable proxy a este nivel, a esta dimensión del nivel. Una vez que construimos estos tres subíndices, con esos tres subíndices, utilizando la metodología del índice de desarrollo humano, construimos un índice agregado que denominamos índice de seguridad social de la universalización. Muchas gracias. Ahora pasamos a los resultados con Miguel. Muchas gracias, Krishna. En efecto, bueno, les voy a presentar los resultados. En esta diapositiva presentamos, en primer lugar, el índice de alcance legal de la cobertura, el cual, como mencionó Krishna, se refiere al total de las ramas de la seguridad social que cuentan al menos con un régimen establecido por ley. Los resultados van de 0 a 1, donde 1 es el máximo de ramas que cuentan al menos con un régimen previsto en la legislación. Como se puede observar en la tabla del lado derecho, hay un avance alto y muy alto en esta dimensión, puesto que 8 países cubren todas las ramas de la seguridad social contempladas en el indicador, 8 países cubren 7 ramas, 5 países y 5 países cubren 6 ramas. No obstante, prestaciones como las de desempleo o las destinadas a familias con hijos son las que tienen un menor número de regímenes reconocidos en la legislación en el continente. De hecho, esta tendencia no es solo de América, es en general en el mundo, pero bueno, es importante hacer hincapié en este elemento. De manera complementaria, para analizar esta dimensión del alcance legal, se revisaron diversos aspectos normativos en el ámbito nacional e internacional relacionados con la regulación de la seguridad social. Esto permitió identificar un alto grado de respaldo a normas generales en materia de derechos humanos, en donde se reconoce la seguridad social como derecho humano, y a instrumentos no vinculantes. Esto se constata al observar el estatus de las ratificaciones de instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador. Asimismo, al verificar el estatus de la sumisión de las recomendaciones de la OIT en materia de seguridad social a las autoridades correspondientes. Estas recomendaciones tienen disposiciones muchísimo más específicas que un Pacto Internacional de Derechos Humanos, pero en particular estas no tienen un carácter vinculante. Eh, Esta situación contrasta cuando se revisa la situación de los convenios de la OIT, que también contienen algunas disposiciones específicas, no tan específicas como las recomendaciones, pero estas sí tienen un carácter vinculante. Y como se puede observar en la lámina, tienen niveles menores de ratificación. Para muestra, únicamente se puede mencionar que el convenio más importante, el que comentó Krishna, el 102, solo tiene 10 ratificaciones entre los 21 países estudiados. Finalmente, se puede mencionar que en las constituciones de 18 de los países estudiados se reconoce el derecho a la seguridad social y que en 12 de ellos se le considera como un derecho de toda la población o se plantea la universalización como un objetivo. En general, todo esto sugiere un alto nivel de compromiso con el reconocimiento legal de la seguridad social como un derecho humano, aunque los estados parecen preferir no asumir compromisos vinculantes muy específicos, probablemente para garantizar cierta flexibilidad que les permite adecuar los sistemas a sus condiciones particulares. En esta diapositiva se presentan los resultados del índice de extensión de la cobertura efectiva. Este índice da cuenta del avance de los sistemas de seguridad social para proveer prestaciones a toda la población. También en este caso, los resultados van de 0 a 1, en el cual el valor más alto indica que la extensión de la cobertura efectiva de los países se acerca más a 100% de cobertura de los grupos de interés. Que, bueno, como podemos ver, son personas en edad de trabajar que cotizan un sistema de pensiones, personas trabajadoras que están aseguradas contra accidentes de trabajo, niñas y niños, personas mayores y la cobertura de servicios esenciales de salud. El índice, en este índice, como se puede observar, se registraron puntajes en lo general más bajos que en el índice anterior,
lo que implica que hay un menor avance en esta dimensión de análisis. En este sentido, 6 países tienen un puntaje bajo, 7 países tienen un puntaje medio, mientras que solo 2 tienen un puntaje muy alto. Como se puede observar en la tabla del lado derecho, se han conseguido valores altos en indicadores como la asistencia médica o las prestaciones por vejez. En contraste, en prestaciones para niños y niñas y el aseguramiento contra accidentes de trabajo, así como el total de personas que cotizan a un esquema de pensiones, se registraron niveles más bajos. Esto hace patente la necesidad de fortalecer la protección a estos grupos de edad, tal como se empezó a perfilar desde la dimensión anterior. Ahora se presentan los resultados del índice de gasto en seguridad social. Este da cuenta del esfuerzo público nacional para financiar la prestación de servicios de salud y prestaciones monetarias en las otras 8 ramas de la población. Este índice, al igual que los anteriores, brinda un valor de 0 a 1, en el cual el valor más alto indica que el gasto en seguridad social se acerca más al máximo que se utilizó para calcular los índices. Esta dimensión, se puede observar, registró los puntajes más bajos. Además, casi la mitad de la muestra estudiada, 10 países, tuvo puntajes medios y 6 países tuvieron puntajes bajos, mientras que solo un país tuvo un puntaje muy alto, que fue el de Estados Unidos. Como se puede observar del lado derecho, se registraron niveles relativamente más altos de gasto en salud, tanto en porcentaje del PIB como si se considera el gasto per cápita. Además, se identificó una brecha considerable entre los países que gastan menos y Estados Unidos, que fue el que gastó más en este caso, y que fue el único que estuvo en el grupo 4. Así, por ejemplo, el gasto en salud como porcentaje del PIB de este último país es más del doble de lo que se gasta en promedio en el primer estrato. Y cuando se considera el gasto per cápita en este rubro, eso destina casi 16 veces el promedio de lo que se gasta en el primer estrato. En conjunto, estos resultados muestran la importancia de que los países de la región latinoamericana busquen alternativas para incrementar la seguridad social. Como se explicó antes, estos índices, esas 3 dimensiones, se agregaron en el índice de universalización de la seguridad social, cuyos resultados se presentan en la tabla del lado derecho. El índice, como dijimos antes, busca medir el avance en la universalización de la seguridad social y también va de 0 a 1, donde un valor cercano a 1 representa la situación de un país que ha avanzado, que tiene un avance muy alto en la universalización de la seguridad social. Los resultados indican que, en general, hay un progreso medio y alto en la universalización de la seguridad social en el continente americano. No obstante, solo 2 países han logrado un progreso muy alto y 3 han tenido un progreso bajo. Como se puede observar, hay una división clara entre los países latinoamericanos y caribeños por un lado y Estados Unidos y Canadá por el otro. En este sentido, una cantidad significativa de países latinoamericanos deben hacer un esfuerzo considerable para lograr mayores avances en esta materia. Un caso que seguramente llamará la atención del público que nos está observando es los valores altos que ha tenido Estados Unidos en todas las dimensiones anteriores y en esta que agrega los 3 índices. Esto porque la opinión popular y de una cantidad considerable de análisis comparativos es que el sistema de seguridad social estadounidense tiene serias limitaciones. Por ejemplo, se ha mencionado que no tiene un sistema público de salud que cubra a toda la población, o se ha señalado la heterogeneidad de las prestaciones dada la alta descentralización gubernamental. Por esto es contraintuitivo que este país aparezca sistemáticamente con los puntajes más altos de los índices. No tenemos una respuesta muy específica de momento porque es una agenda a futuro, pero lo que sí es puedo perfilar algunas ideas que ayuden a comprender mejor estos resultados. Para empezar, se debe señalar que las limitaciones a las que me he referido se han formulado sobre todo en comparaciones con otros países, particularmente europeos, con sistemas de seguridad social desarrollados, y no se suele comparar a Estados Unidos con la región latinoamericana. Seguramente análisis de este tipo, en el que se comparan la situación de Estados Unidos y Canadá con la región latinoamericana, arrojará conclusiones más matizadas de las que se han obtenido en otros documentos de análisis. Además, para proporcionar contexto adicional, hicimos un ejercicio de calcular los mismos índices con los mismos límites superiores e inferiores para algunos países nórdicos, en este caso Dinamarca, Suecia e Islandia. Como pueden observar en la lámina, en todos los casos obtuvieron puntajes más altos que los de Estados Unidos.
Esto concuerda con las apreciaciones de otras investigaciones. Es decir, lo que sugiere es la necesidad de estudiar con mayor detalle y en relación con otros países, particularmente los latinoamericanos, el caso estadounidense. Para comprender mejor el avance en la universalización de la seguridad social, comparamos los puntajes obtenidos por cada país en cada uno de los tres índices y el índice agregado. Esto permitió, por ejemplo, apreciar con mayor claridad una tendencia que había referido, y es el desarrollo diferenciado de cada una de las dimensiones de análisis, en el que el gasto en seguridad social es la que está más rezagada. Y además se identificaron, por ejemplo, casos en los que el gasto en seguridad social parece quedar muy por debajo de la extensión de la cobertura si se compara con países que tienen niveles similares de extensión de la cobertura. En esta situación están países como Chile, Trinidad y Tobago, Bolivia, México, República Dominicana y Honduras. Estos casos generan dudas que podrían explorarse con mayor profundidad en las investigaciones sobre el nivel de la cobertura o la suficiencia de las prestaciones que se otorgan. En contraste, encontramos el caso cubano, en el que se registró un puntaje que parece más alto en el gasto de seguridad social que la extensión de la cobertura. Y esto se debe principalmente a la cantidad de recursos que dedica al gasto en salud, que en ese año de estudio representó 10.1% del PIB. Ahora bien, se emplearon los resultados del índice para analizar algunos indicadores de impacto, en particular para ver cuáles serían o comenzar a tratar los impactos de la seguridad social en sus tres funciones esenciales, que como ya dijimos es protección del ingreso, subsidio del ingreso y provisión de asistencia médica. Para la primera función, bueno, para todas las funciones estas gráficas y se calcularon los índices de correlación de Pearson. Para la primera función se empleó el indicador de la participación laboral de las personas de 65 años y más y el gasto de bolsillo en salud. Para la segunda se emplearon los indicadores del porcentaje de la población que vive en pobreza, considerando a la población total, a la población de 0 a 14 años y a la de 65 años y más. Para la tercera función se consideró la tasa de mortalidad infantil, la de mortalidad materna y la de esperanza de vida al nacer. En general, todas estas correlaciones que salieron relativamente altas, la mayoría de ellas en sentido negativo, indican que los países con mejores puntajes en el índice de universalización de la seguridad social tendieron a obtener mejores resultados en todas estas funciones. En este punto, me gustaría destacar cuestiones que se relacionan con observaciones de las diapositivas anteriores, y en particular es a las diferencias en los niveles de pobreza por grupos de edad. Quizá no pero muy claro, pero en el documento que pondremos a su disposición en unos momentos, se puede observar que las personas mayores de 65 años son las que el grupo que registra menores niveles de pobreza frente a la población total y sobre todo frente a las personas menores, niñas y niños. También fue el que tuvo uno de los más altos niveles de correlación con el índice, y seguramente esto se debe por el desarrollo que yo he mencionado de los sistemas de pensiones y también de las prestaciones por salud. En contraste, hay mayores niveles de pobreza en zonas menores y también, como mencioné antes, hay menor desarrollo de las prestaciones para este grupo de edad y para las personas en edad de trabajar. Esto, considero, hace patente la importancia de fortalecer la provisión de prestaciones para estos grupos. Ahora bien, para recapitular, bueno, número uno, mencionar y hacer hincapié en la idea de que estos índices están orientados a superar las limitaciones de nuestra propia medida anterior, nuestra medición anterior, y de otras alternativas disponibles para analizar a la seguridad social como un fenómeno multidimensional. Otro hallazgo que me gustaría reforzar es el avance diferenciado que hay en cada una de las dimensiones, siendo más alto en el alcance de la cobertura legal, medio en el alcance de la cobertura efectiva, y que sobre todo se ha fortalecido en temas de protección de las personas mayores y la asistencia médica, y no tanto para personas menores y para personas en edad de trabajar, y los niveles más bajos de puntajes en el índice de gasto en seguridad social. Otro hallazgo es que la mayoría de los países avanzados tienen un avance medio y alto en la universalización de la seguridad social. También que los países con resultados más altos en el índice parecen tener mejores funciones como la protección del ingreso,
el subsidio del ingreso y la asistencia médica. Finalmente, señalar algunas limitaciones que ya comentó Krishna en cuanto a la información, que limitó el número de países que se pudieron estudiar, el número de ramas que dieron el análisis y el análisis de los impactos del funcionamiento de los sistemas de seguridad social. Para concluir, me gustaría hacer hincapié en algunos elementos o algunas cuestiones de política pública y en algunos temas de investigación a futuro. Respecto del primer tema, me gustaría señalar la importancia de que incremente el gasto público en seguridad social, particularmente en los países que registraron puntajes más altos tanto en el índice de gasto como en el índice agregado. La necesidad de fortalecer la protección provista a las personas menores, a niñas, niños y jóvenes, y a las personas en edad de trabajar. Sobre todo, por ejemplo, la escasez de regímenes de aseguramiento contra desempleo en la mayoría del continente americano, pero también la protección ante accidentes de trabajo o, por ejemplo, la cotización a regímenes de pensiones de la población activa. Otro punto es la relevancia de producir mejores estadísticas que permitan un análisis comparativo más detallado de los sistemas de seguridad social. Finalmente, algunos de los temas de investigación a futuro que ya he señalado a lo largo de la presentación, pues va en el sentido de explorar con mayor detalle las vinculaciones que hay entre las tres dimensiones y particularmente, por ejemplo, la relación que hay entre el gasto en seguridad social y la extensión de la cobertura efectiva, el nivel de los beneficios que no pudimos operacionalizar directamente y profundizar en el estudio del caso estadounidense en comparación con el resto del continente. Y bueno, con eso concluimos la presentación de los resultados. No omito mencionar y agradecer a las personas que leyeron este documento, tanto Humberto Soto de la Rosa como la doctora Gabriela Mendizábal, asimismo a los colegas de la CIS que revisaron este documento y particularmente reconocer la colaboración que nos prestaron Sofía Zamudio y Jessica Costa, que son asistentes de investigación acá en la conferencia y cuyo trabajo fue muy importante para elaborar este documento. Finalmente, invitar a la audiencia a que lo revisen, a que lo lean, a que lo critiquen y a que nos den sus comentarios, porque bueno, lo que buscamos es fortalecer este documento con la crítica que pueda surgir alrededor del mundo. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Acá algunas referencias y eso es todo. Gracias. Bueno, pues sí, gracias. Pues sí, muchísimas gracias a Krishna y a Miguel. No voy a comentar mucho más, muy interesante la discusión conceptual que tuvieron, porque además yo la viví más o menos de lejos para llegar aquí y la forma en que llegaron justo a la metodología que escogieron. Bueno, y los resultados también, ¿no? Pero bueno, ya no voy a comentar más. A continuación le voy a ceder el uso de la voz a Humberto Soto, que nos dará sus comentarios. Antes lo voy a presentar. Humberto Soto de la Rosa es oficial de Asuntos Sociales de la Unidad de Desarrollo Social de la sede subregional de la CEPAL del Sistema de Naciones Unidas en México. Es especializado en temas de desarrollo social y desarrollo sostenible, particularmente en la medición de la pobreza y la desigualdad, el empleo y la protección social con enfoque de derechos, con énfasis en grupos demográficos como la infancia, la juventud, adultos mayores, género, migración, en procesos de integración socioeconómica regional y en seguimiento a la implementación de la Agenda 2030. Ha impartido cursos en análisis de encuestas sociales, evaluación de impacto de programas sociales, estadísticas e indicadores sociales y desarrollo sostenible. Es licenciado en actuaría del ITAM, maestro y doctor en ciencias de la UNAM, funcionario internacional de las Naciones Unidas desde 2008, con experiencia previa como funcionario público en el Programa de Transferencias Condicionadas de México y como investigador académico y docente en economía y estadística de diversas universidades. Muchísimas gracias, Humberto, por acompañarnos el día de hoy y te cedo el uso de la voz. Tienes 10 minutos para comentar el documento. Gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Inicio agradeciendo a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, al Social Protection por la organización de este evento. Saludo a Vanessa, a Gabriela como comentarista posterior. Felicito a Miguel y a Krishna por el trabajo llevado a buen puerto, por el esfuerzo realizado.
Mi comentario va a verterse en tres grandes líneas sobre la pertinencia del estudio, sobre la calidad que tiene y sobre la relevancia. Inicio contextualizando el comentario sobre pertinencia, diciendo que desde la CEPAL nosotros identificamos claramente el rol de la seguridad social como una parte importante de un sistema más amplio de protección social, que puede ser tener un rol relevante en la garantía del bienestar de la población. Un sistema que sea universal, inclusivo, sensible al género, que atienda a los grupos vulnerables. Y en ese sentido, identificamos sus roles amplios como la garantía del ingreso, del acceso a servicios sociales básicos y también el acceso al trabajo decente en condiciones adecuadas. En este contexto, la seguridad social juega un rol preponderante. Tiene un rol como paso hacia la doble inclusión social y laboral de la población. Y además es un elemento trascendental en el proceso de transición que estamos viviendo hacia un cambiante mundo del trabajo, en el cual las poblaciones pueden enfrentarse a retos, desafíos, y que la protección social y en particular la seguridad social puede ayudar en procesos donde algunos trabajos queden obsoletos y la gente tenga que transitar de unos a otros o capacitarse más allá de lo que actualmente tiene. En ese sentido, reitero una de las características fundamentales que vislumbramos, que es la universalización. Y me parece que se aborda en el documento de una manera pertinente este tema. Se plantea la universalización desde un enfoque de derechos humanos, el derecho al acceso a la seguridad social para todas y todos. Y en ese sentido, ese derecho está plasmado ya como normativa internacional, pero es relevante que se traslade a una propuesta en leyes. Ahora bien, el que esté en una ley no siempre es suficiente, es necesario, pero no suficiente. Hay que bajarlo a la práctica. ¿Y qué significa esta bajada a la práctica del sistema o del contexto, el concepto de universalización en el contexto de la seguridad social y de un sistema de protección social? Em, Hay veces en las que vemos política pública, programas, acciones que tratan de abarcar a mucha población, pero con pocos recursos. Y a veces otorgar poco a muchas personas tampoco es efectivo. Entonces es una buena reflexión sobre qué significa esta universalización en estos contextos. ¿Cómo podemos incrementar los tres niveles que se analizan dentro del estudio? La cobertura, el alcance, esta extensión y el nivel. Y por eso consideramos que es muy pertinente el estudio en el sentido de que trata de aterrizar este concepto de universalización de una manera más pragmática, pero además que nos permite diagnosticar cómo estamos en estos temas, porque después del diagnóstico van a venir las propuestas de reacción. Continúo entonces con el análisis sobre la calidad. Me parece que la metodología es bastante robusta, retoma elementos de otras metodologías y los traduce adecuadamente con los pasos a seguir. Cuando se construye un índice agregado, siempre existe la tendencia, el riesgo de quedarse solamente en lo agregado. Sin embargo, este índice retoma las subdimensiones para construir esa dimensión final. Y como tal, estos elementos de manifestación de las subdimensiones son relevantes porque ahí es donde se puede incidir, después de un diagnóstico, en las propuestas de política pública. Sabemos que la disponibilidad de datos es restringida, sobre todo cuando se hace un análisis comparado entre países. Lo experimentamos cotidianamente nosotros en la CEPAL. Los países a veces no cuentan con toda la información necesaria para hacer un diagnóstico comparado por distintas razones, desde las capacidades de desarrollo estadístico, los recursos, hasta algunas cuestiones ya más operativas. Sin embargo, esa no es una razón para no intentar hacer estos ejercicios. Por lo tanto, felicito también el esfuerzo, porque aun con las limitaciones se logró hacer un ejercicio bastante robusto. Es una propuesta y lo que importa es que da la pauta también para identificar dónde faltan datos, dónde falta información. Por el otro lado, la propuesta muestra resultados. En ese sentido, me paso al tercer elemento, que es la relevancia del estudio. Estos resultados, que como bien ustedes han visto, plantean rankings, permiten a los países identificar dónde van avanzando más y dónde van teniendo más retos y desafíos. Esta cuestión es muy relevante justamente para identificar requerimientos de recursos, requerimientos de capacitación,
pero también para identificar si las políticas como han sido planteadas desde una perspectiva de desarrollo social están resultando positivas, favorables. También estos resultados a nivel país, y no quiero especificar nada con respecto a los países, porque realmente lo que importa aquí es que les permiten ver en dónde tienen que proponer acciones de política a nivel nacional. Creo que es muy claro, muy evidente que los resultados del informe nos muestran que hace falta cobertura. Si bien es cierto que ya en la mayoría de los países la cobertura legal es prácticamente completa, llama la atención que todavía hay algunos países donde incluso a nivel de cobertura legal están por debajo del 100%. Habría que reflexionar por qué ni siquiera en las leyes aparece como una cobertura completa el tema de la seguridad social con todas sus componentes. Por supuesto, cuando se va avanzando hacia el nivel del alcance de la extensión, ahí pues tenemos menos porcentaje. Ahí sabemos algunas cuestiones muy importantes que los países se enfrentan. Sabemos que los recursos son complejos. Sabemos que tenemos que lidiar en la región con un problema de informalidad y que esos procesos de formalización no se dan tan fácilmente. Pero también ahí nos da la pauta el estudio para ver qué podemos hacer complementariamente. Todas estas alternativas de formalización o bien de incorporación a la seguridad social, incluso de los grupos que no están formalizados, puede ser relevante. También habría que ver dentro de las mismas prestaciones cuáles realmente se pueden cubrir con prioridad. Hay las 9 prestaciones oficiales de la seguridad social en ninguno de los países están realmente cubiertas al 100%. Entonces, esa pauta del estudio es parte de su relevancia. Nos dice dónde cada país puede tener necesidades y, por supuesto, el nivel, la falta de recursos que ya vimos, ¿no? Es complicado también plantear sin una visión más amplia el tema de que los recursos faltan. Tenemos que estar conscientes de que hay limitaciones presupuestales, que enfrentamos retos, por ejemplo, de falta de acceso a créditos en condiciones preferenciales, de financiamiento de la cooperación internacional, porque somos países que ya estamos catalogados, perdón, como de renta media. Entonces ya no tenemos acceso a la asistencia oficial al desarrollo. En ese sentido, el estudio nos llama a ser más creativos. ¿Cómo podemos realmente acceder a mayor recurso? Un pacto fiscal, identificar cuáles son las mejores maneras para poder financiar todos estos procesos que detonen en un sistema de protección social más robusto, más amplio, con el concepto de seguridad social como uno de sus grandes pilares. Concluyo entonces felicitando el ejercicio nuevamente, insistiendo en que el ejercicio para nosotros nos parece altamente pertinente porque aterriza una de las preocupaciones fundamentales que tenemos, que es cómo trasladar la universalización de la seguridad social a la práctica. Tiene una gran calidad por su robustez metodológica y ante aún el esfuerzo y el enfrentamiento de la falta de datos, se ha logrado con éxito generar información y finalmente es altamente relevante porque nos permite identificar país por país y en su conjunto regional a dónde están los nudos críticos para detonar justamente estos procesos de ampliación de la seguridad social y de la protección social en lo general. Muchísimas gracias. Seguimos aquí atentos. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias en particular por hablar de las pautas y de la incidencia que puede tener este documento. A continuación, le voy a dar el uso de la voz a Gabriela Mendizábal, que nos va a dar sus comentarios, pero primero la voy a presentar. Gabriela es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Viena, Austria, y cuenta con un posgrado de especialización en globalización y Estado social en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Desde 2001, es profesora investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM. Es parte de la membresía del Sistema Nacional de Investigadores de México del CONACYT, es en nivel 2, y corresponsal oficial de México en el Instituto Max Planck de Derecho Social y Política Social de Alemania en Múnich. Destacan sus investigaciones sobre la visibilización de la discriminación social y jurídica en el acceso a la seguridad social como derecho humano de diversos grupos sociales, como las mujeres, las personas homosexuales, adultos
mayores, trabajadoras y trabajadores informales, migrantes, entre otros grupos. Además de su esfuerzo por generar doctrina y estudios de derecho comparado que propongan alternativas creativas en la solución de problemas. Es autora de 11 libros, coordinadora de 18 libros colectivos y autora de diversos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, Gabriela, por aceptar estar aquí hoy con nosotros, por el documento y por sus comentarios. Que se le usó la voz, igual 10 minutos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Primero déjenme decirles que para mí es un gran honor, me siento muy privilegiada de haber tenido la oportunidad de revisar y de leer este documento previo a su presentación formal. Quiero agradecer particularmente a la doctora Vanessa Stoer Linovsky, secretaria, quien es directora ejecutiva de proyectos y de investigación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Por supuesto, agradezco la invitación que me hizo el doctor Velarca, Álvaro Velarca, en su calidad de secretario general de la conferencia, y a los autores por permitirme revisar su proyecto, leerlo previo a ello antes de su presentación. Los académicos sabemos que cuando terminamos una obra es como un hijo académico y darlo a conocer a los demás y presentarlo al escrutinio es algo que es un paso muy importante y no sencillo. Quiero decirles en especial a Miguel Ángel Ramírez Villela y a Krishna Kushkatla Méndez que me gustó muchísimo leer su trabajo. Son unos jóvenes investigadores que con gran sencillez y gran creatividad demostraron conocimientos en la materia, que desarrollan una metodología específica para poder abordar un tema tan innovador e importante hoy en día. Siempre ha sido, pero hoy en día más y pospandemia todavía más, que es el derecho humano a la seguridad social. Y en este documento robusto, que es tan importante para cada uno de los países que se analizan aquí, para el continente en general, creo que nos abordan una problemática que es una constante en el análisis de los temas teóricos de seguridad social, pero que no se había reflejado como una pauta para abrir discusiones y para dar origen a nuevas investigaciones tan creativas como lo están haciendo. Así que mis felicitaciones. Como doctora en Derecho que soy, quiero comentarles que para mí el analizar las tres dimensiones que ellos presentan en su informe, el alcance de la cobertura legal, la amplitud de la cobertura efectiva y el gasto de seguridad social, de las tres llamó particularmente mi atención, por supuesto, el alcance de la cobertura legal. Y es que tiene una base de la que pudiéramos mencionar con los comparatistas de derecho social comparado, que nos sirve no solo para conocer, y yo lo recomiendo ampliamente para las personas que nos están escuchando y que nos están siguiendo, y por supuesto a aquellos que les llegará el documento posteriormente, porque es un documento que ayuda a conocer, como una de las finalidades del derecho comparado, nos ayuda a conocer mejor nuestro propio sistema de seguridad social, al verlo evaluado contra otros de la misma región. Este documento ayudará a las personas que están en toma de decisión a homogeneizar algunos marcos, armonizar, pero también a darnos cuenta de qué estamos haciendo bien o en qué estamos fallando. Y ese es uno de los puntos más importantes del derecho comparado. Y yo creo que ellos lo abordan muy bien al presentar no únicamente las normas de qué fallan, sino qué resultados prácticos están teniendo en la vida de las personas de una zona determinada. Yo he dividido la evaluación, que no quiero decirle así, más bien la lectura y los comentarios que estoy haciendo en dos puntos. Uno sobre aspectos formales, porque yo creo que amerita. Es un documento que tiene una gran aspectos formales y aspectos de fondo. En cuanto a los formales, quiero mencionar que presenta una gran claridad en argumentación y también en la redacción, lo cual se agradece porque a pesar de ser un documento eminentemente técnico, con una gran calidad técnica y de especificidad de diferentes disciplinas, como hemos podido ver en el área de ciencias políticas y de economía principalmente, y toca en el área de derecho, aún sin ser especialistas, se agradece porque la redacción muestra un nivel de precisión, coherencia y claridad que facilita la comprensión de la información presentada independientemente de la línea de formación que pueda tener cualquier persona que lo lea interesada en este tema. Entonces, la argumentación es sólida y la redacción es excelente. La estructura del documento se organiza en 5 sesiones que ya explicaron los propios autores y a la cual no voy a entrar, pero sí quiero remarcar que debemos hacer particular interés con la lectura de las conclusiones porque dan la pauta para lo que sigue, como ellos lo mencionan. Es un documento que tiene la intención
de presentar una base para continuar con una investigación más grande. Dentro de los principales hallazgos que tienen es que el trabajo expone sumamente, de una forma muy importante, el alcance de la extensión de la cobertura legal, de la efectividad y del gasto en seguridad social dentro de los países señalados, demostrando asimetrías y rezagos al compararlos. Su aplicabilidad lo veo principalmente en que la comparación de la cobertura y de la efectividad y el gasto nos puede ayudar para crear métodos para eficientar recursos en cada uno de los países, pero no solamente en los países, sino puede ser a nivel local, pudiéramos hablar a nivel municipal, estatal y por supuesto nacional, que es a lo que lleva la construcción de los indicadores. El tema principal que tiene este informe sobre la universalización de la seguridad social nos ayuda, en específico el tema de la universalización, tomándolo como punta de lanza para cualquier política en materia social, nos ayuda a la reducción de la desigualdad, por eso tan importantes sus datos, a luchar contra la pobreza, que en muchos países vemos, y si hacemos estadísticas y encuestas específicas que apliquemos a la población, no ven reflejado la cantidad del presupuesto que se está invirtiendo con las propias prestaciones o el cambio en su propia calidad de vida. Entonces, esto es importante. La promoción del bienestar en todos los sentidos, el fomento, por supuesto, de la cohesión social, y no podemos olvidar que la seguridad social ha sido históricamente uno de los principales mecanismos de redistribución de las cargas sociales y que a lo largo de las últimas décadas había perdido, y que por supuesto la pandemia nos ayuda a ver qué sucedió en ese tema. Bueno, esto ha sido en aspectos formales. De fondo ya entré precisamente a los principales hallazgos. Uno más de los aspectos de fondo que veo es la relación de este informe con el COVID. Y yo creo que nuestros compañeros, nuestros colegas presentan un documento muy interesante que establece la base para poder analizar precisamente qué sucedió en la pandemia, y dentro de esto comentaba yo algunas de las sugerencias. Se debe partir de la idea que al examinar la transformación de la seguridad social en las Américas durante el periodo pre y post-COVID, resulta esencial considerar el conjunto de medidas y programas innovadores implementados por los países para enfrentar la pandemia, incluyendo aquellos que fueron integrados en los ya existentes esquemas de seguridad social. Y es que fue tan rápido que esto no se pudo medir con las normas con las que se arranca propiamente el informe. Algunos programas ya se tenían y surgieron como emergentes con una fundamentación jurídica, pero había otros que no. La crisis sanitaria puso de manifiesto de manera evidente que las naciones con sistemas de seguridad social más sólidos lograron abordar de manera más efectiva tanto las demandas de atención médica como la protección de los medios de subsistencia de sus ciudadanos. Esta atención no se limitó únicamente al tratamiento de las personas afectadas por la enfermedad precisamente del COVID-19, sino también abarcó ejecución de esquemas de vacunación alineados a las políticas de la Organización Mundial de la Salud, así como también a la vigilancia de los efectos de la vacunación y sus secuelas, que esto va a ser muy importante medir en los resultados de la calidad de vida desde la perspectiva de la seguridad social como derecho humano. A lo que voy con este punto es que durante la pandemia se intensificaron las transferencias monetarias de diversas índoles para contrarrestar la pérdida de ingresos de las personas, y se crearon programas a veces sin sustento jurídico. Hay algunas investigaciones, hay alguna muy interesante organizada precisamente por el Instituto Max Planck de Derecho Social en Alemania, donde revisan qué medidas se utilizaron desde la perspectiva jurídica para dar frente. Y esto tuvo consecuencias diversas en cada uno de los países. Y ese es el punto prácticamente con el que quiero cerrar estos comentarios, que es, desde el análisis que se hace, se vislumbra un poco lo que podría ser la responsabilidad del Estado en los derechos humanos y particularmente en el de la seguridad social. Nuestros colegas analizan cuándo se vierten en las constituciones la seguridad social para poder llegar a la universalidad, pero creo que esto requiere de un análisis más profundo, porque cualquiera de los países que tomemos podemos ver que entre la Constitución y las prestaciones que recibe realmente cada uno de los integrantes de la población, entre lo que se paga para poder recibir las prestaciones, en las propias normas hay diferencias, y entonces esto hace que no se llegue a una universalización realmente de la cobertura.
No basta entonces con entrarle a una constitución o con analizar el sistema más general, porque entonces nuevamente estamos desdibujando a todas aquellas personas que son grupos sociales en estado de vulnerabilidad, que además muchos están afectados por características de interseccionalidad, mujeres, por ejemplo, migrantes en situación de pobreza, además adultas mayores, y que las normas generales establecidas a veces dentro de la propia Constitución o las leyes generales de seguridad social no les brindan la protección. Entonces creo que la segunda parte del análisis debería de requerir una postura más importante sobre la responsabilidad del Estado y la garantía en el otorgamiento de las prestaciones de la seguridad social de manera generalizada. No me resta sino felicitar a los autores, por supuesto a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, así como al equipo que haya estado involucrado en la elaboración de este trabajo, pues orgullosamente pueden decir que con el presente documento se ha alcanzado el objetivo planteado, que consistió en evaluar el grado de universalidad de los sistemas de seguridad social en América en una primera etapa a través de 3 dimensiones analíticas. Enhorabuena, estoy cierta de que este informe va a servir para establecer medidas locales, nacionales y ojalá regionales que realmente conduzcan a la universalización de la cobertura. Y como lo mencionó Miguel Ángel en su momento, uno de los autores de este informe, se desprenden nuevos proyectos de investigación. Creo que para todos los que nos interesa la materia, nos han dado tierra fértil para sembrar nuevas ideas y establecer nuevos proyectos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Gabriela. Grandes y lindas palabras para este documento. Yo concuerdo con todo lo que dijiste. Muchísimas gracias. Bueno, ahora toca el turno a nuestros queridos colegas autores para ver si tienen alguna réplica o algo que comentar respecto de lo que dijeron Humberto o Gabriela. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, voy a tomar la palabra. Ujú. Eh, Agradecer las amables palabras que nos han dirigido los dos. Y por supuesto, su invaluable trabajo de revisión del documento. Creo que sin estas revisiones el documento no se hubiera fortalecido. Entonces, bueno, reiterar esos agradecimientos. Y pues bueno, retomar algunos de los comentarios que se han formulado, me parece, nos despierta, creo que a todos los que hemos leído, a los que escribimos el documento y a quienes han tenido la oportunidad de leerlo, nos despierta bastante interés esta dimensión del alcance legal, ¿no? Tanto, por ejemplo, Humberto mencionaba cómo es posible que si está tan avanzado este tema y que si en realidad muchas veces, pues, podría decirse de manera coloquial, legislar no cuesta, cómo es que ni siquiera hemos logrado la universalización en esas ramas, ¿no? Y esto me permite retomar un tema que estuve resaltando y ese, pues el escaso desarrollo que hay en prestaciones, por ejemplo, para familias con hijos y, por ejemplo, el tema del seguro de desempleo, ¿no? Hasta antes de la pandemia, si no mal recuerdo, eran menos de una decena de países en todo el continente, además de treinta y tantos países que hay en el continente, solamente una tercera parte tenía regímenes de desempleo, ¿no? La pandemia hizo patente la necesidad de proteger este grupo y se crearon una cantidad importante de esquemas de diferente índole que finalmente iba orientada a sustituir los ingresos de las personas y de las familias por pérdida de empleo. Esto va muy relacionado con el tema que menciona Gabriela sobre las innovaciones que se dieron en la pandemia y que estas pueden incluso salir muchas veces del marco, ¿no? Que tenemos acá, del marco conceptual, que nosotros lo que hicimos fue operacionalizar, pues el convenio 102, ¿no? Sobre las 9 prestaciones, pero bueno, fue patente que la situación en 2020 era muy diferente de la que se perfilaba en 1952 cuando se emitió este convenio y obviamente hubo innovaciones muy importantes en la materia y que por supuesto en las etapas posteriores del proyecto tomaremos en cuenta. También, bueno, esta parte que creo que va a uno de los puntos que mencioné, y es estudiar las relaciones que hay entre la dimensión legal y la dimensión efectiva, que retoma Gabriela, de que no basta con la ley, sino hay que ir más allá, ver cómo se termina implementando y, bueno, yo pondría el acento en cuáles son las barreras, ¿no? Para cumplir a cabalidad con la legislación, y creo que esa es una de las partes que me resultó más importante, más interesante, cómo el alcance de la cobertura legal parece ir, por un lado, avanzando
pues con paso firme, pero en contraste, en la extensión de la cobertura, ¿no? Fue un tanto más limitada y sobre todo el gasto en seguridad social me parece que fue la dimensión que presenta más rezago y que, como menciona Humberto, pues es un tema complejo, ¿no? Al menos para la región latinoamericana, dado los bajos niveles de recaudación fiscal de los estados. Entonces, ciertamente nos pone un enigma cómo vamos a fortalecer esta parte y sobre todo retomando la idea de que somos considerados, al menos los países latinoamericanos, como países de ingreso medio y eso limita nuestras posibilidades de ingresar a iniciativas de financiamiento, ¿no? En este caso, sobre todo para los países de ingreso bajo, me gustaría retomar una iniciativa o comentar una iniciativa de reciente creación que fue el Fondo Internacional para la Protección Social. Ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero que justamente va orientado a ver cómo podemos financiar el establecimiento de pisos de protección social en países de ingreso bajo, ¿no? El enigma permanece para los países de ingreso medio, que son la mayoría en el continente americano. Y bueno, nada, pues he tomado nota de las observaciones, de las preocupaciones de ambos comentadores y creo que nutrirán bastante las etapas posteriores de la investigación. De mi parte no tengo más que agregar en este respecto, agradecer estas apreciaciones, estas ideas y no sé si mi colega Krishna quisiera complementar algo de lo dicho hasta ahora. Gracias, Miguel. Gracias, Marisa. No, solo agradecer a Humberto y a Gabriela por sus comentarios. Gracias. Ok. Bueno, si no hay más comentarios acá los colegas, o no sé si a lo mejor Gabriela o Humberto quisieran agregar algo más. Nuevamente, nada más agradecer mucho el honor para poder revisar el documento y les digo, como investigadora le habrá pasado también lo mismo a Humberto seguramente, que da pie para muchas cosas. Algo que no alcancé a mencionar por cuestión del tiempo fue uno de los parámetros también de control en medida legal es los propios principios que estableció la OIT en la declaración que hizo de los pisos de protección social. ¿No? Con esto también se puede medir el alcance, no solo en las normas, sino lo que está sucediendo, esa progresividad, por ejemplo, que se debería de tener y que muchas veces no pasó, o las normas que no se cambiaron en ese sentido, creo que, pero vamos, ideas hay muchas. Agradezco nuevamente la invitación y me siento muy privilegiada. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. No sé, Humberto, ¿quisieras agregar algo? Sí, por mi parte también reiterar el agradecimiento, en particular de poder acompañarnos mutuamente en este tipo de ejercicios que me parecen muy relevantes. Nosotros que somos personas que nos dedicamos por una parte a la visión técnica, a la visión estadística, pero aplicada, siempre aplicada, y sobre todo con un horizonte muy claro que es aplicando estas herramientas para beneficio de la población, de los pueblos en este caso, de las Américas. Los agradezco mucho. Bueno, pues muchísimas gracias a la y los cuatro personas que nos acompañan acá. Vamos a preguntas y respuestas. La primera viene de Luis Felipe Carvalho, que es para los colegas investigadores. ¿Cuál es el rol del desarrollo económico en la universalización de la seguridad social? Parecería que los países con un PIB más alto o un PNB más alto son los que tienen mayor valor de su índice final. ¿Han explorado esta correlación? A lo mejor algunos outliers, limitaciones, entre otros. Muchas gracias. Sí, en efecto, me parece una apreciación muy pertinente, un señalamiento muy pertinente. En efecto, de hecho, bueno, acá me gustaría retomar a lo mejor algunos elementos que no pude mencionar en nuestra exposición. Como dijo Krishna, nosotros no partimos de cero, ¿no? Partimos de un documento, de un informe que ya preparamos en 2020 y que con otras medidas, con otros indicadores, con otras técnicas, arrojaron resultados muy similares. ¿No? Esto aparte nos da cierta confianza sobre la consistencia de la manera en la que estamos operacionalizando estos casos de estudio.
También desde aquella ocasión nos llamó la atención bastante el hecho de que fueran justamente los países con mayor desarrollo económico los que tendieron a obtener puntajes más altos en el índice. Y bueno, en efecto, vimos, tratamos de hacer no tratamos, hicimos una correlación de los resultados del índice con el Producto Interno Bruto per cápita de cada uno de los países y en efecto se ve una alta asociación, ¿no? Esta asociación no solamente se ve entre el índice y el nivel de desarrollo económico, sino, por ejemplo, en otros indicadores como la esperanza de vida, también a mayor PIB, mayor esperanza de vida, a mayor PIB, también en general menores niveles de pobreza, menor nivel de participación en el mercado laboral de las personas mayores, digo, en términos generales. Entonces, por supuesto, hay una relación alta, hay una relación importante. Nosotros, de momento, por ejemplo, quisiera, retomado aquí el dato, por ejemplo, el índice de correlación de Pearson de nuestro índice con el PIB per cápita es de 0.753, o sea, es un valor alto que indica una correlación fuerte y alta, positiva. A mayor desarrollo económico, mayor índice de universalización, ¿no? De momento nosotros no profundizamos en los detalles de esta relación. Sabemos que hay una vinculación, no hemos avanzado en ello, pero bueno, en realidad al recurrir a la literatura especializada en la materia desde hace décadas, particularmente a lo que se ha denominado la teoría o la escuela de las transformaciones estructurales, pues se ha comprobado esta alta correlación entre el desarrollo económico y el origen y desarrollo de la seguridad social, ¿no? Eh, entonces, bueno, se ha argumentado de esta perspectiva que son justamente los países más desarrollados los que, por un lado, tienen mayor presencia de elementos vinculados con la necesidad de atención a riesgos sociales, es decir, porque hay a mayor industrialización, mayor dependencia del salario, mayor presencia de riesgos sociales y, bueno, mayor necesidad de protección, ¿no? Eso es por un lado una vertiente teórica. Otra vertiente teórica también dice que a mayor desarrollo económico los estados tienen mayores rentas de dónde obtener impuestos y de dónde financiar prestaciones de la seguridad social. Entonces, esta es una vertiente muy importante de análisis. Hay diferentes maneras en las que se vinculan estas dimensiones, estas variables. Sabemos que existen, no hemos avanzado en esto, pero sí claramente es una tarea que tenemos que profundizar. Entonces, bueno, eso en cuanto a este tema, no solamente es privativo de América, ¿no? Es en general en el mundo, esto sucede, es un hecho y lo consideramos, pues, no tenemos una respuesta en particular ahora, pero lo tenemos en cuenta. Muchas gracias, Miguel. No sé si Krishna quiere agregar algo, ¿no? Bueno, segunda pregunta de Nelson Cardoso, de la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina. Él nos pregunta, él nos dice que le interesa saber de qué manera relevaron los datos nacionales. ¿Trabajaron con equipos de diferentes países o recurrieron a una base común? O sea, en resumidas cuentas, ¿cuál fue su fuente de información? No sé, Krishna, tal vez. Pues ya, aprovechando, sí, Nelson, la base de datos es una base de datos que publica la OIT en su informe mundial de protección social. En la última edición, 2020, corrígeme, Miguel, en esa publicaron información más sobre distintas prestaciones comparado con lo que permitió justo poder medir más prestaciones de las 9 ramas de la seguridad social comparado con el índice del 2020 donde solo utilizamos la pensión y la salud. Ahora pudimos incluir otras ramas gracias a que la OIT publicó en esta última edición esta información. Son valores a nivel nacional y eso también es público y también en el informe ya viene a nivel detallado de dónde las limitaciones, porque hay otros datos que también se recolectaron de la CEPAL, otros datos que se recolectaron de la OSD y justo las limitaciones que encontramos o que tuvimos en armar una única base de datos para estos 21 países.
A mí me gustaría complementar que, bueno, los datos que vienen del Informe Mundial de Protección Social son solamente los de la extensión de la cobertura efectiva, y en particular las prestaciones para menores, para cotizantes activos una pensión, para protección ante accidentes de trabajo. Los de los servicios esenciales de salud vienen de la OMS. Otros datos, por ejemplo, los de gastos, esos son de las fuentes que ya mencionó Krishna. Y comentar que la manera en la que la OIT construye estos datos de extensión de la cobertura es mediante la encuesta mundial de protección social que ellos envían, que el Departamento de Protección Social envía a los titulares de cada país, ¿no? Por ejemplo, en México, el titular el representante de la OIT en México es la organización, la Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces, con cada uno de estos corresponsales, la OIT envía esta encuesta y recopila la información que le envían cada uno de los miembros. Entonces, nosotros retomamos esa información y fue la que utilizamos. Sabemos que podría haber otras alternativas, pero lo que tratamos fue garantizar la consistencia metodológica a través de los indicadores y, bueno, una comparabilidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos y lo que podemos mencionar respecto de esa pregunta. A mí, si me permiten, eso no lo está preguntando Nelson, pero sí yo. ¿Es posible hacer un análisis comparado igual para atrás? ¿Hay información como para tener información histórica, ver tendencias de este índice hacia atrás? Bueno, respecto de eso, no fue posible. Hay 4 ediciones del Informe Mundial de Protección Social, que en su primera edición de 2011 de la OIT era Informe Mundial sobre Seguridad Social. Después, en 14, 17 y 21 fue Protección Social. Y si bien a partir del informe del 2017, que fue después del establecimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la OIT se encargó de formular el indicador 1.3.1, que es sobre el establecimiento de pisos de protección social diferenciando a grupos vulnerables. Lo cierto es que en la versión 2017, la cantidad de información para los países que estamos estudiando es limitada. De hecho, esa fue en parte nuestra fuente la vez anterior, y solo eso nos permitió operacionalizar salud y prestaciones por vejez. Ahora con esta nueva versión ya pudimos incluir prestaciones para menores y contra accidentes de trabajo. Entonces, con los mismos indicadores no se puede ir hacia atrás. Vale, muchas gracias. Bueno, si tienen algún comentario, adelante, pero si no paso a la siguiente pregunta, tenemos varias, estoy bien. Ok. Olger Pérez nos dice así, me disculpan si lo expusieron, pero ¿cómo se calcula el índice agregado? ¿Hay alguna ponderación para cada uno de los índices? Esto pues, en la cobertura legal, aunque un gobierno tenga normativa relacionada con la seguridad social, su participación y efectiva contribución es prácticamente nula. ¿Comentarios? Este, Sí, si quieres, voy Miguel, después me complementas. Sí, Olger, esta es una de las limitaciones de este índice. Se le conoce como... no, ese es el de la otra limitación. Bueno, la limitación es que se asume Se en agrega este eso. índice que tienen todos los mismos pesos cada dimensión. Pero justo discutíamos, Miguel, sobre la relevancia de estos índices, como son números, por supuesto, pero ¿qué hay detrás? ¿No? Se están hablando de millones de personas que no están dentro de los sistemas, no solo legal, sino en cuestión efectiva, ¿no? Que no usan. Entonces, hablamos como de este concepto de el advocacy con Miguel, ¿no? Y decíamos que al final, pues aunque tengan el mismo peso, en este supuesto que tiene el mismo peso la medida, en cuestión de advocacy hay mucho material en estos índices porque aunque se va bien en el tema legal, en la efectividad es muy baja y por supuesto en el gasto también es muy bajo. Entonces, no es un escenario, no sé si decirlo de esta manera, pero ¿hasta qué punto podemos hablar de un escenario de crisis sobre la universalización de la seguridad social en las Américas? Pero bueno, quería aprovechar esto. La pregunta, Olger, sí, no, ese es un supuesto.
que tienen los mismos pesos y es una limitación de los índices. Y pensamos que, que quizá en este momento no lo podemos subsanar, pero para próximas ediciones ya veremos cómo trabajamos esto. Vas, Miguel, no sé si quieres agregar algo. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho, este tema de las ponderaciones es una de las críticas que se han formulado, no en particular a este texto, porque es bueno, pero sí a la metodología que decidimos adaptar, que es la del índice de desarrollo humano. En particular, bueno, hay que comentar que el índice de desarrollo humano ha tenido dos maneras de calcularse. En particular, bueno, primero, para retomar, cada uno de los indicadores se calcula comparando el valor del país con un valor máximo establecido idealmente, por ejemplo, 100% de la cobertura, y un valor mínimo que puede ser pues, el mínimo que existe en la muestra estudiada. Después, para construir, digamos, un subíndice con 4 indicadores, se hace primero una media aritmética y después cada uno de los resultados de estas dimensiones se agrega con una media geométrica. Es decir, en este caso se los valores de cada uno de estos índices y se hace a una potencia a la 1/3, ¿no? Se potencia a la 1/3. ¿Esto para qué? En primer lugar, bueno, por un lado sí, sigue dándole una ponderación igual a cada una de las dimensiones. En este sentido, se critica al índice de desarrollo humano, o al menos su metodología, porque no explora, ¿no? Si alguna de estas 3 dimensiones son más importantes o no. Nosotros aquí tenemos esta misma limitación. De hecho, como ustedes recuerdan, pues tuvieron la mayoría de los países un alto puntaje en el índice de cobertura legal, pero en realidad nosotros de momento somos incapaces de decir si una dimensión es más importante que la otra. Se ha sugerido, la literatura especializada sugiere que estos mismos datos se utilicen, por ejemplo, con una técnica que ya utilizamos antes, que es la de análisis de componentes principales, para ver qué tanto de las dimensiones aporta finalmente a la dimensión final, ¿no? Esa es una alternativa que se hizo. Y eso también refiere, por ejemplo, a la limitación que mencionaba Krishna de la sustituibilidad, que refiere a que, por ejemplo, un valor alto en una de las dimensiones puede complementar un valor bajo en otra de las dimensiones. ¿Por qué? Porque finalmente lo que terminamos haciendo es multiplicar los valores de las 3 dimensiones, ¿no? Entonces se disminuye esta deficiencia, que antes se hacía únicamente con una media aritmética, pero persiste, ¿no? Sigue habiendo cierto grado de sustituibilidad. También es otra de las críticas que se ha hecho a esta metodología. Sin embargo, estas críticas son muy recientes, no hay un acuerdo académico todavía cómo superarlas, y nosotros decidimos, sabiendo de estas limitaciones, pues quedarnos con la metodología que es mayormente aceptada y que, bueno, se ha utilizado para elaborar índices de estas características. Entonces, bueno, eso sería lo que tuviéramos que comentar respecto de estas preguntas. Muchas gracias. Si me permiten, Por favor. me gustaría reiterar un poco un mensaje que traté de expresar en mi comentario. Existe siempre esta tentación cuando se hacen los índices compuestos de quedarse con la última agregación. Por eso, y lo reiteré mucho y creo que se logró en el estudio, se presenta la última agregación, pero también se presentan las desagregaciones por dimensión. Y ahí es donde se pueden ver las diferencias y como bien dice Miguel, después no hay mucho consenso sobre si una cuestión puede pesar más que la otra. Sería cuestión de analizarlo a profundidad con expertos y seguramente va a haber disidencia. Pero eso es lo relevante de este tipo de índices, que también se vaya a los subíndices. Y en los subíndices se evidencia claramente cuáles son las diferencias entre países. Solamente quería resaltar eso. Gracias. Ok, muchas gracias. Sí, es verdad, lo comentaba Humberto. Eh, si no tiene nada más que comentar sobre esa pregunta, tengo todavía tiempo para una más por lo menos. Y nos pregunta Jair, por medio del índice propuesto, ¿cómo se trata de evitar la sobrerepresentación o, en su caso, subrepresentación de alguna de las ramas de seguridad social? Ejemplo, el acceso a la salud o el seguro por desempleo. Mm, Creo que si entiendo bien la pregunta es cómo tratamos de subsanar el hecho de que muchos países no tuvieran información sobre el seguro de desempleo,
o que todos tuvieran información sobre las prestaciones de salud. En particular, sabemos que es un problema muy importante, pero lo que preferimos hacer en este caso fue quedarnos únicamente con indicadores que tuvieran información para todos los países, Ya. ¿no? Entonces no nos planteamos subsanar estas partes. Por ejemplo, no nos conflictuaba mucho comparar, por ejemplo, la cobertura de seguros de desempleo en países que sí tienen esa prestación y compararlos con países que no tienen esa prestación. Entonces lo que preferimos fue quedarnos únicamente con los indicadores que tienen información para todos los países y para el año de estudio. Entonces, bueno, estamos conscientes de la limitación, no avanzamos mucho en ese sentido para complementar los datos con otras fuentes. Ok, no sé, ¿quieren agregar algo, Crista? ¿O alguno de los comentadores? ¿No? Y bueno, ya todavía como última, yo creo que se vale. En el análisis ampliado que presentan como posibles determinantes de la universalización de la seguridad social, ¿qué piensan ustedes acerca de los esfuerzos recaudatorios, tanto tributarios como los contributivos, por parte de los países y su relación con lograr mayores niveles de cobertura y acceso a las prestaciones de seguridad? Esa es una pregunta muy interesante. Ajá. Eh, si entiendo bien, se refiere a las diferencias o a las alternativas que utilizan los países para conseguir la cobertura de la seguridad social. Digamos que sí. ¿Qué esfuerzos hacen los gobiernos para tener recursos, espacio fiscal para gastar eso? Uy, bueno, este, acá tengo que comentar que yo no soy experto en temas recaudatorios. Yo estoy más concentrado en la parte del gasto que de la recaudación. Pero bueno, puedo mencionar que hay algunas, o me he enterado de algunas experiencias, por ejemplo, sobre todo en un caso que estuve estudiando hace unos años, fue el de Uruguay, ¿no? Que reformas, por ejemplo, en el sistema de seguridad social que iniciaron después de la transición, o bueno, de la alternancia en 2005 en aquel país, pues bueno, mucha de la expansión de la cobertura de la seguridad social estuvo asociada con una reforma fiscal, ¿no? Que permitió al Estado obtener mayores recursos que pudieran destinar a las prestaciones, pero también, por ejemplo, hay algunas alternativas como son los esquemas de monotributo, ¿no? En el Cono Sur también, por ejemplo, Argentina, Uruguay, o incluso en esquemas similares en Colombia. Hay diferentes alternativas, ciertamente no es mi ámbito de especialización, pero creo que algunos países han buscado vías de fortalecer esta dimensión. No sé si Cristina quiere decir algo. Tal vez Humberto o Gabriel. Bueno, quizá brevemente, quizá también, como lo hemos hablado, quizás eso es otra área de investigación, y me atrevo a decir que a veces es una cuestión de pronto política, ideológica, el tema del presupuesto, porque si medimos, recientemente leía sobre un informe de la CEPAL, creo de 2017, sobre pensiones en México, y básicamente decían que se gastaba 0.5% del Producto Interno Bruto en pensiones para personas mayores, mientras que casi el 3% para pensiones contributivas. Entonces, quizá valdría la pena ir desmantelando eso y nos sorprenderíamos de los resultados. Quizá que tal vez es una cuestión de dónde deciden a nivel general dónde poner los recursos. Pero bueno, hasta ahí. Yo Muchas complemento un poco. Bueno, sí, en efecto, de la CEPAL hemos analizado mucho este tema. Sabemos por comparativas con otros países de otras latitudes que todavía hay espacio para incrementar la carga fiscal en la región. Hay otras opciones también que pueden ser recurrentes para los países. Hemos mencionado un poco el tema de los créditos, pero todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? También sabemos que hay prioridades siempre, que hay que reorientar el gasto, que siempre es acotado hacia distintas aristas. Lo que recomendamos generalmente es revisar justamente los pactos fiscales que se tienen en los países para ver si se puede incrementar la carga tributaria. Sin embargo, también esto tiene, como dice Krishna, algunas connotaciones de índole político. No es sencillo. Y hay una cuestión que sí me gustaría resaltar.
En la medida en que la población tenga más confianza en las instituciones, en este caso en las instituciones de seguridad y de protección social, que observan que se realizan mejor las cosas, se va a tener mucho más apertura para que las personas paguen tal vez más impuestos o reorienten un poco más sus ingresos hacia otras cuestiones de índole social o sean más propensos a que los gobiernos inviertan más en estas cuestiones. Entonces, eso también es importante, ¿no? La confianza institucional, pues creemos que es una parte relevante el incremento de capacidades. Eh, Aterrizo un poco con que este tipo de ejercicios justamente abonan a eso, ¿no? A que los gobiernos puedan incrementar sus capacidades de mostrar y también evidenciar justamente sus avances y desafíos y con eso plantear el camino hacia este tema de los pactos fiscales. Gracias. No, muchas gracias, Humberto. No sé si Gabriela quiere agregar algo. No, Bueno, gracias. pues bien, ya se nos acabó el tiempo. Entonces ya no vamos a pasar más preguntas y respuestas. Cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta adicional, estamos aquí abiertos. De hecho, la idea desde el inicio, desde que promocionamos este evento y esta presentación de este documento de trabajo, es justamente que lo puedan bajar, lo puedan revisar, leer y comentar, por supuesto. Em, ya tenemos una liga donde va a estar el documento, espero en unas cuantas minutos, horas, disponible para que lo puedan descargar, leer, revisar y comentar, como es nuestro objetivo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en esta presentación y discusión del documento de trabajo. Yo creo que, bueno, en mi opinión muy personal, ha sido una sesión muy ilustradora y muy rica. Vemos a través de este documento los grandes retos que presenta la seguridad social, tanto a nivel de política pública como en la parte de la necesidad de recolectar información, homologarla, analizarla y hacer estudios comparativos. Como pudieron ver y como les prometí al inicio de esta sesión, este documento contribuye definitivamente a darle cumplimiento a la resolución número 14 y también a la resolución número 115 de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y por supuesto también está dentro de las líneas de trabajo de la conferencia, en particular una que tenemos muy importante que se llama Observatorio de Universalización de la Seguridad Social, que no la mencioné al principio, pero que les invito a visitar en la página de la conferencia. Y bueno, ah, antes de agradecer y despedirme otra vez, quiero pues agradecer a socialprotection.org la oportunidad de estar en sus ligas, en sus redes, en particular a Paula, que nos apoyó desde el principio siempre, por supuesto a todo el personal técnico de la conferencia y también al demás personal de nuestra conferencia para poder realizar este seminario. Agregar que siempre pueden, por supuesto, claro, también no se me olvida, las personas traductoras que están allá atrás y que nunca nadie ve y nadie agradece. Muchísimas gracias por acompañarnos y por facilitarnos, vaya, la universalización, ¿no?, de la difusión de este documento. Agregar que siempre pueden contar con la conferencia para encontrar sinergias en el fortalecimiento de la seguridad social para conseguir su universalización, así como para promover investigaciones ricas como esta, asistencias técnicas y otros proyectos que contribuyan a ello. Estamos a disposición de todas las fuerzas que buscan la mejora continua de las condiciones de vida de los pueblos americanos. Muchísimas gracias y si no tiene nada más que decir, muy buenas tardes y de verdad muchas felicidades a Krishna y a Miguel por este gran trabajo. Les invitamos a todas y a todos a revisarlo y a contribuir a que mejore si es que eh, es posible. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, muchas gracias, Humberto, y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Buen Hasta día. luego, buen día. Hasta luego.